Buenas. Para comenzar el vídeo quiero dar las gracias al patrocinador del canal, los amigos de Eneva, porque me han dejado aquí pues unas chucherías. Normalmente cada año me suelen siempre mandar alguna cosita y además se han acordado de que me gustan mucho las rutas de senderismo. Bueno, igual no se han acordado y es que tenían esto por ahí, pero bueno, bromas aparte, de que de verdad muchísimas gracias como siempre por todo y por supuesto la comunidad de este canal precisamente por hacer sus compras a través del enlace que tenéis en la descripción. Sin vosotros esto no sería posible como siempre, así que gracias también por esa parte. Comunidad, por cierto, que me está preguntando si seguirá viendo vídeos a lo largo del día de mañana y también de Año Nuevo. Sí, va a haber vídeos en el canal, en principio pues más o menos lo estoy arreglando todo para poder cubrir un poco de la última hora, aparte de por supuesto dar la entrada al Año Nuevo. Tendréis contenido por supuesto esperando y además tendremos nuevas introducciones en el canal. Ya sabéis que cada año siempre suelo cambiar un poco lo que son las intros, suelo cambiar un poco ciertas puestas en escena y bueno, retocando cosas por aquí y por allá, ok, así que lo dicho, por esa parte no os preocupéis. Y bueno, vamos con el vídeo de hoy porque tenemos noticias, algunas bastante chungas y otras un poco divertidas, como la que vamos a ver a continuación. Arrancamos hablando de este videojuego, Sword and Fairy 4, un videojuego que ya tiene su tiempo atrás, pero que ahora viene con una nueva versión. Se trata de un título chino de rol por turnos, que en este caso, pues aquí quizás no ha sido tan popular porque son videojuegos que no se suelen traducir. La mayoría, de hecho, incluso ni suele llegar a Occidente. Y bueno, es una saga bastante longeva, algunas de sus últimas entregas sí las hemos tenido por aquí, e incluso algún que otro título ha llegado a entrar en el Game Pass. Y ahora con esta franquicia lo que quieren hacer básicamente es traer nuevas entregas, ahora bajo otro nombre, y así poder acercarla más al público general. Y bueno, ya hemos visto algunas presentaciones, sabíamos incluso de la existencia de este videojuego, pero nunca lo habíamos visto en movimiento. Ahora se dice que llegará para consolas y PC próximamente, pero no han determinado fecha ni absolutamente nada, simplemente han dicho consolas y PC. Entiendo que Xbox, PlayStation, y veremos a ver si trabajan con Nintendo Switch. Hasta aquí todo normal, hasta aquí todo correcto, ninguna clase de sorpresa ni de novedad, salvo cuando han mostrado el sistema de combate por turnos, que es algo que muchos queríamos ver. Y tenemos esto que estáis viendo en pantalla. Esto pues digamos que es algo más que un parecido razonable con Expedition 33, es decir, observad bien la puesta en escena, observad bien la distribución de la interfaz, observar bien incluso el diseño artístico general que tiene el entorno y un poco los movimientos de cámara. ¿Os recuerda Expedition 33? Es algo más que un recordatorio, es que hay cosas que son literalmente idénticas. Vamos, no le han copiado el arte completo básicamente porque esto va de otro rollo, tiene como su propia mitología ese tipo de temas, pero la puesta en escena general es Expedition 33 puro y duro. Y sí, parece que se viene una época donde muchos videojuegos de rol por turnos van a seguir esta fórmula. Bien, aquí quiero dejar en primer lugar mi opinión y por supuesto en la caja de comentarios quiero que dejéis la vuestra al respecto de este tema. Mirad, sé perfectamente, o al menos deberíamos de saber los que jugamos a videojuegos habitualmente, que Expedition 33 no es que invente nada. Expedition 33 ha cogido una serie de elementos de muchos videojuegos de rol por turnos y videojuegos que no son de rol por turnos y ha hecho una conjunción que ha funcionado perfectamente, como en su momento los videojuegos de From Software, véase Demon's Souls o véase Dark Souls, realmente no inventaron nada. Ellos cogieron una conjunción de elementos que se daban ya en otros videojuegos, los unificaron y los hicieron funcionar. A partir de ahí se convirtieron en fenómenos populares, poquito a poco, muy despacio, pero al final es una fórmula que ha acabado calando cuando en su origen eran cosas que se veían en muy pequeños grupos. Pues eso también está sucediendo con Expedition 33, obviamente. Coge muchos elementos de la saga Persona, coge muchos elementos incluso a nivel artístico de Lost Odyssey, y así podemos ver otro mogollón de videojuegos, pero hace como un popurrí de todo eso y les ha funcionado perfectamente. Y a partir de aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Pues lo mismo que sucedió con From Software, lo mismo que sucedió con Metroid y con otros muchos videojuegos que crean una tendencia. No es que ellos creasen o inventasen un género, sino que ellos hicieron un fenómeno cultural popular de ese género a través de una fórmula que funciona. Y en lo personal,
Creo que esto lo vamos a ver mucho, pero no es que lo diga ahora. Esto lo vengo diciendo desde que hice el análisis del videojuego. Prepararos para que saquen muchos videojuegos llamados Expedition-like o Claroscule-like. Da exactamente igual. De una manera o de otra van a seguir esa fórmula. Van a seguir haciendo videojuegos que en principio se van a ver como este, que pueden parecer muy genéricos por los parecidos altamente similares que tienen con este título, pero que con el tiempo de hecho van a ir ganando. Al principio, por ejemplo, con los juegos tipo Souls, generalmente la mayoría de títulos eran genéricos, eran feos, eran videojuegos malos incluso en muchos casos. Y hoy en día tenemos Lies of P. Hoy en día tenemos videojuegos que son muy competentes dentro del género. Obviamente vamos a pasar una etapa muy, la verdad, baja en ese aspecto. Vamos a ver videojuegos al principio que quizás pues la fórmula tenga muy poca personalidad, porque se verá claramente las costuras de que están copiando o emulando ese videojuego. Pero con el tiempo habrá grandísimos resultados. E incido, esto no me parece mal. Expedition 33 ha tenido su inspiración en otros títulos, al igual que Astrobot pudo tener su inspiración en cualquier Mario en 3 dimensiones, y oye, eso es bueno. Si el videojuego es bueno y se inspira en algo bueno, puede salir algo bueno, y más alternativas que tenemos en la industria. En fin, a mí esto, como digo, me parece bastante interesante, y ojalá que este videojuego venga en español y así echarle el guante. Aunque igual lo complicado es tener un sistema donde jugarlo, porque vamos a cambiar de tercio y vamos a hablar tanto del futuro de las videoconsolas como del mundo del PC. Un futuro que está cada día más amenazado. Ojo, porque la última hora no nos deja buenas noticias, y de esto seguramente tenga que hacer un vídeo dedicado, porque se ha comentado a través del portal Insider Gaming que hay una creciente inquietud dentro del mundo tecnológico, y concretamente del relacionado con los videojuegos, por supuesto, que es lo que tratamos aquí, ya que parece ser que la escasez de la memoria no va a ser el único problema en el medio y largo plazo. No, sino que parece que ya se están empezando a ver otros dispositivos afectados, como la GPU, la CPU, y todos y cada uno de ellos van a subir de precio. Y no parece que en el corto o medio plazo acaben bajando algunos de los componentes actuales. Está saliendo desde China, precisamente, también algún competidor. Quieren hacer incluso aquí en Europa diferentes tipos de memoria, quieren también tener su propia línea de producción, pero eso parece que va para muy largo plazo. Y una cosa es que hagan una línea de producción alternativa, pero diferente es que sea competitiva, que realmente al usuario le interese, o que tenga unas capacidades dignas precisamente para entrar en este mercado. ¿Y qué es lo que va a traer todo esto? Subidas de precios muy próximamente. Se habla de que las consolas actuales van a volver a subir de precio el año que viene. Ya lo comenté hace semanas, precisamente cuando estaba de viaje, que Xbox parece que no había hecho acopio suficiente de memoria RAM, y entonces para el año que viene tendrán dos opciones: o reducir la línea de producción de consolas, que ya de por sí es pobre y lamentable, o simple y llanamente subirlas de precio. Eso también afectaría a PlayStation y muy probablemente a Nintendo Switch. De hecho, la propia Nintendo nunca ha descartado una subida de precio. Dicen que no lo harán actualmente, pero lo harán seguro a futuro, igual que hicieron ya con la primera Nintendo Switch a última hora, cosa la cual nunca entendí, por cierto. Al menos en Estados Unidos así sucedió, en el resto del mundo de momento no. Pero la cuestión es, afectará por supuesto a las futuras videoconsolas, unas videoconsolas que parece no van a llegar ni el año que viene y posiblemente tampoco el siguiente. Posiblemente la próxima generación se vaya incluso más lejos de 2028, cosa que en lo personal os voy a decir, no me parece tan mala noticia. Aprovecharíamos más las consolas que tenemos a día de hoy y los desarrolladores tendrían menos presión para dar ese salto generacional que luego al final vemos reproducido en muy pocos videojuegos. Pero la crisis es real. Realmente la crisis de los componentes está afectando, y muchas de estas compañías se van a ver entre la espada y la pared de si subir de precio las videoconsolas o simple y llanamente no sacarlas, al menos de momento, y esperarse un poquito. El año que viene, os digo una cosa, en cuanto a videojuegos va a ser posiblemente el mejor año de toda la generación. Yo es que casi no tengo dudas acerca de eso. Tenemos de básicamente todo y lo que todavía nos quede por anunciar, pero la cuestión es la siguiente: en cuanto a políticas, posiblemente se convierta en el peor puñetero año de la historia.
Mirad, enero lo vamos a comenzar con esta noticia que estáis viendo en pantalla. Hablamos de GeForce Now, un servicio de suscripción que ya sabéis que sobre todo está dedicado a la transmisión en nube, y si no lo sabéis os lo comento yo por aquí para poneros en contexto. Es un servicio que no incluye, como quien dice, videojuegos propios, sino que es lo que tú tengas comprado, lo puedes transmitir en la televisión y en múltiples dispositivos, ¿vale? Tiene como varios planes asociados, tiene un plan gratuito que va con anuncios, una modalidad que de hecho Microsoft quiere seguir también con su plan de transmisión en nube. Tiene también un plan llamado Performance, creo que se llama, que es como un plan intermedio que te vale pues unos 10 con, unos 11 euros aproximadamente. Y luego tiene el plan Ultimate, que es el más caro de todos, que te vale aproximadamente unos 20 pavos, cada uno con sus funciones, cada uno con sus ventajas y cosas por el estilo. Al final, cada cual que decida. Bien. ¿Qué es lo que está pasando? Parece ser que desde hace un año para las cuentas nuevas había como una limitación de tiempo, una limitación que estaba en torno a esas 100 horas. Pues a partir del 1 de enero esto se aplica a básicamente todo el mundo. Sí, te estoy diciendo y te estoy contando aquí que te van a poner un límite de tiempo para utilizar un servicio de transmisión que no es que tenga videojuegos propios, sino que es para reproducir tus propios videojuegos. Pagas un servicio para poder reproducir tus videojuegos en la nube y ahora tienes una limitación de tiempo. Y si lo pasas, tienes que pagar un pequeño extra. Esto hace poco me lo contó un seguidor por privado en redes sociales y no me lo creía. Y al final, aquí está. Si tú pasas esas 100 horas, por ejemplo, en el plan Performance, en ese plan intermedio, tendrías que pagar 3 euros adicionales. ¿Para qué? Pues para obtener 15 miserables horas extra. Y si lo haces en el nivel Ultimate, en el más caro de todos, estamos hablando del doble. 6 euros, 6 dólares en este caso para obtener pues otras 15 horas. Estamos hablando de básicamente la misma cantidad. No sé qué sucederá con el plan con anuncios. Alguno puede decir, oye, 100 horas al mes está muy bien. Me refiero, si hacemos un poco el cálculo, creo que las cuentas aproximadamente deben de ser como unas 3 horas al día. 3 horas y 20, 3 horas y cuarto. Perdonadme si estoy patinando con los cálculos, estoy un poco de cabeza, pero como quien dice, alguno puede pensar, oye, sí, la verdad que la mayoría de la gente no juega eso. Simplemente los que son muy frikis, pues sí podemos echar 5 horas al día de promedio. Estoy hablando de un promedio, ¿vale? Para acabar acumulando 100 horas al mes. Señores, enfocaros. Te están poniendo una limitación de tiempo. Hoy te ponen 100 horas. Si tú aceptas las 100 horas diciendo que eso es normal y que la gente no juega tanto, algún día te van a decir 80. Otro día te van a decir 50. Y otro día, literalmente por cada hora que estés jugando te van a cobrar un extra. Y te dirán, no, es que son 20 céntimos la hora. Está muy bien. Claro, y ahora al final nos van a cobrar en tiempo. Yo, señores, la verdad que es que a veces las comunidades creo que viven en un mundo paralelo, sobre todo los radicalizados con ciertas marcas, de verdad, que te están limitando las horas de juego. Y digo, ¿pero qué es esto, tío? Pagar por horas. Pagar para jugar a mi propia biblioteca por horas. Y el futuro de la nube, dicen. Pues bueno, qué miedo me está empezando a dar con esta clase de políticas, porque ya sabéis, esto lo hace uno y luego le siguen todos los demás. Pero en fin, vamos a ir con noticias un poco más positivas, en este caso una que afecta a Nintendo, particularmente a favor precisamente porque estamos hablando de la Nintendo Switch 2, que de hecho empezó la generación con quizá pues un poco de sabor agridulce, ya que en cuanto a videojuegos propios han cumplido de sobra, pero en cuanto a videojuegos de terceros había gente que se esperaba que hubiese un bombazo de títulos mucho más grande. A ver, esto siempre se ha comentado que se debe a que muchos estudios no tenían preparados los kits de desarrollo para sacar o hacer versiones de sus videojuegos en la plataforma de Nintendo. Pero según ha comentado el señor Nate the Hate en las últimas horas, parece ser que todo eso ya se ha resuelto. Parece ser que la mayoría de los grandes estudios ya tienen esos kits de desarrollos y no solamente es que los tengan, es que están trabajando de una manera más acelerada, que ya se están poniendo prácticamente al día. ¿Esto en qué se va a traducir? En que durante los próximos meses vamos a ver una oleada de videojuegos enorme
de múltiples compañías, pero compañías que de hecho se solían saltar la plataforma de Nintendo, precisamente por una baja capacidad, potencia y todo ese tipo de cosas, y por supuesto también incluso la falta de esos kits de los que estamos hablando. Esto pues sobre todo lo estamos viendo mucho en el mercado japonés. Estamos viendo que compañías como Capcom básicamente llevan a ir al día, tanto Resident Evil como Pragmata y así como otros videojuegos. Estoy esperando ya incluso el anuncio de Onimusha para Nintendo Switch. Van a estar en paralelo al resto de plataformas y bueno, veremos a ver qué sucede con las compañías occidentales. Hay algunas que también se están empezando a poner al día y de hecho algunas que lo trabajan incluso mejor que las japonesas. Es bastante curioso, pero bueno, poquito a poco pues esto ya ha ido encauzándose y entiendo yo que de cara al próximo año, sobre todo a finales, vamos a tener un catálogo inmenso en esta plataforma. El resto ya son temas un poco secundarios, como por ejemplo el tema de las keycards. A ver, yo con eso siempre voy a trasladar lo mismo. Lo importante es que te lleguen los videojuegos, luego ya nos podemos pelear por los formatos. Pero en fin, hablando de videojuegos que nos llegan, vamos a cerrar el vídeo hablando de Fallout 5, de una nueva entrega de esta franquicia que con el tiempo pues obviamente ha recobrado su importancia. Ahora tenéis una serie de televisión que por cierto es estupenda. Y bueno, pues se echa en falta una nueva entrega de esta franquicia. Lo último que hemos tenido ha sido un videojuego online. Y bueno, Fallout 4 hace ya bastantes años de este y no terminó de ser, al menos de entrada, el videojuego que mucha gente esperaba, aunque sí fue comercialmente muy exitoso. Pues bueno, han estado hablando precisamente desde su estudio, desde Bethesda, de la posibilidad de un nuevo videojuego. Y ese videojuego va a existir, ¿vale? Es decir, Bethesda no se ha olvidado de Fallout. Ahora mismo ya sabéis que está trabajando en Elder Scrolls 6 y hasta que no salga ese videojuego no se van a poner con el siguiente. Y Fallout 5 lo van a llevar ellos, no lo van a encargar a otro estudio paralelo. Otros estudios pueden hacer videojuegos de Fallout, como Obsidian puede sacar un New Vegas, por ejemplo. Pero Fallout 5 es cosa de Todd Howard, eso lo va a hacer él. Se habla de más allá de 2030, os voy avisando. Sorpresa para nadie, pero hasta bien entrada la siguiente generación, o casi hablando de mediados finales de esa generación, no esperen ustedes ese videojuego. Dicen que quieren hacer el típico videojuego que te dure 500 o 600 horas, que va a ser una cosa enorme, gigantesca, que van a utilizar las nuevas tecnologías y todo ese tipo de temas, pero lo dicho, paciencia, mucha paciencia se espera, es un nuevo Fallout, sobre todo de parte de Bethesda. Veremos a ver con los remaster, que deberíamos de tener noticias dentro de muy poco, del 3 particularmente. En la caja de comentarios me podéis dejar vuestras opiniones y por supuesto disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.